Hola debrayadores, estamos aquí otra vez, Laura Limón y yo, Lupita Chávez. Ya sé que no debería de repetir nuestros nombres, pero es para que nos guarden en su mente y en su corazón. Para que no nos olviden. Exactamente. Ya fue mucho chat GPT y mucha inteligencia artificial. Vamos a descansar un poquito de ese tema porque realmente este canal es para debrayarnos, debrayarse. Entonces queremos invitarlos a que se debrayen con nosotros en otro tema. Un tema que de repente dijimos, habíamos compartido Laura y yo, era de compartir la idea o las ideas que tenemos respecto a ciertas posturas de ciertos temas. Uno, por ejemplo, y hoy, como lo verán en el título, pues vamos a hablar del fandom más tóxico. Y ese es el de Harry Potter. Ah, no es cierto, no es cierto, ya. Todos sabemos que el fandom más tóxico es el de la Iglesia Católica. Ah, difiero mis comentarios de eso, no voy a hablar del tema. Digo, tampoco soy religiosa, pero respeto. Pero sí son un fandom curioso. No, vamos a hablar Todos de... los fandoms son tóxicos. Ah, sí, si son fandoms, ya son... Tienen algo malito en sus cabezas. Pero bueno, justamente hoy nos sentamos aquí para hablar de un tema y yo escogí este porque aparte de que me cae muy mal, me cagan, quiero compartirles que Laura Limón es lingüista de profesión, entonces... Eso dice mi título. Exactamente, entonces yo puedo cuestionar ciertas posturas sociales que toma la gente que sabe de ortografía o de la buena redacción o del bien escribir sobre este tipo de perfiles porque a veces suelen ser un poco molestos, o sea, no solo con ellos mismos, sino que lo proyectan e incomodan a otras personas y yo fui una de esas personas. Entonces... ¿Incomodada o qué incomodaba? No. O sea, yo creo que antes se incomodaba con otro tipo de posturas o con otro tipo de personalidad. Pero en cuanto a la redacción, ¿tú eras de las que No, señalaban es a los que demás? yo como puedo señalar algo que no hacía bien, entonces yo era consciente de que no redactaba A ti te bien. señalaban entonces. Sí, yo entraba como a grupos de ortografía justamente porque quería aprender a redactar bien, a usar bien la puntuación y dije, ay, aquí voy a encontrar puros tips. Y pues, ¿qué crees? ¿Qué pasa? No. No, Morri. Fue terrible. Encontré pura gente malvada que escribo así y empezaban a decir como, uy, no, cuando te gusta, pero escribe así. O cuando no sé qué, o eres maestro, pero te encuentras con esto. O sea, gente que ya tiene profesión, educación y ciertos valores sociales o éticos, pues sacaban lo peor de sí mismos discriminando a las personas que no sabían redactar bien o que no sabían escribir bien. Y la verdad, escribir, redactar y la puntuación y todos esos temas me parecen como una habilidad bastante interesante, casi matemática, y siento que ese dominio solamente se resuelve practicándolo. ¿Por qué la gente que sabe escribir, no todas, pero porque algunas personas suelen tener este tipo de actitudes con otras personas? Se No. vuelven pedantes y odiosas. Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué son así? Yo creo que es una característica de las personas en general, no digo que todas, sino que es un rasgo que es independiente de si eres buena para escribir o si tienes otro tipo de características o cualidades. Yo creo que una persona cuando posee ciertas cualidades que cree que son importantes y le parece que mucha otra gente no las tiene esa tendencia a señalar esa falta de cualidades. Entre esas puede estar la ortografía, porque me parece que existen otras, que no quisiera dar ejemplos concretos para no desviarnos. Pero sí creo que hay gente que se le da el dominio de la escritura, que se considera superior a los demás por eso, y pues con esa base puede criticar o demeritar a los demás. Yo creo que tiene que ver con el perfil de la persona cuando tiene un conocimiento superior al de los demás y tú decides qué hacer con ese conocimiento. O sea, si compartirlo y ahora sí quedar como de tu parte para proyectarlo en otras personas que les pueda funcionar, o simplemente quedártelo y seguir avanzando en eso, y si te preguntan o algo o ves que algo no está bien, en el caso de la escritura, que escriben mal, pues lo usan como para asumir cierta proyección de sí mismos de
ah, sí, pues no sé, escribes muy feo o solamente Sí. como para discriminar Sí, a o sea, otras es personas. que yo creo que existe una variedad de cosas, ámbitos, elementos y lo que sea que cualquiera puede utilizar para posicionarse por encima de los demás. O sea, para mí es una forma de discriminación, pues, Sí. de quitarle valor a las personas con base en si saben escribir o no saben escribir bien. Sí, de hecho, algo que me encontraba mucho, o una frase que era muy común en este tipo de grupos de ortografía, redacción y demás, era de que la gente decía, uy, no, no sabes eso, es básico. O sea, como si fuera tu obligación saber. Y digo, cursamos toda una educación sistemática desde la primaria, secundaria, preparatoria, donde nos enseñan a escribir de cierta manera. Pero creo que como, bueno, en escuelas públicas, como somos una cantidad de personas bastante amplia y pues todos aprendemos de manera diferente, pues creo que el alcance de ciertas herramientas o de ciertos conocimientos no es igual para todos. Entonces, también creo que hay personas que son muy o que tienen habilidades potenciales en otras cosas que no necesariamente se reflejan en su escritura, pero eso no delimita su conocimiento. Yo tengo algo que decir en ese aspecto porque mm, tendríamos que partir por qué es escribir bien. Ah, ok. Creo que hay un concepto ahí que no queda claro y que eso es lo que se utiliza para demeritar a los demás. Porque una persona que considera que escribe bien, o sea, que en sí mismo, o sea, que esa misma persona cree que ella escribe bien, tiende a pensar que por el uso de la puntuación, por el uso correcto de la escritura de las palabras, por el uso correcto de cierto lenguaje formal, eso le da esa característica de bien escribir. Pero personalmente para mí eso es un aspecto que sí es bueno dominarlo, pero que no engloba la totalidad de lo que es escribir bien. Para mí escribir bien implica y es más importante para escribir bien, creo que ya me enredé. Bueno, para escribir bien creo yo que es más importante la capacidad de expresar ideas claras a través de la escritura. Y la capacidad de expresar ideas claras no siempre implica el correcto uso de las grafías y todo eso, sino que una persona lee lo que escribió otra y es capaz de entenderlo claramente. Yo me he encontrado con textos con esas características que yo misma pienso, está muy bien escrito en el sentido de que es muy claro, es muy expresivo. A lo mejor no tiene la mejor ortografía, pero eso no importa porque esos son aspectos superficiales que se corrigen fácilmente. Tú no corriges fácilmente la falta de claridad de ideas porque para empezar, alguien que no expresa sus ideas con claridad, pues no le vas a entender y cómo vas a, o sea, cómo vas a decir, vamos a, bueno, lo digo desde una perspectiva de corrección de estilo. Te encuentras con un texto que no está claro y cómo lo arreglas. Eso no se puede arreglar. Y puede estar escrito perfectamente en cuanto a la ortografía y todo eso. Incluso gramaticalmente puede estar muy bien escrito, pero puedes no entender de qué está hablando. Y eso es escribir bien. Pues es que ya se vuelve como un esquema medido o de estética, o no sé cómo llamarlo, de donde toda cuenta más la estructura que tiene tu texto, aunque no comunique tanto. Entonces, sí está muy bonito tratar y poder, porque hay gente que yo he visto publicaciones así infinitas de historias que se sacan de la cabeza, que son que las escriben así, yo me imagino que agarran el teclado y no paran, no paran, las escriben y las publican y no tienen ni comas ni puntos, pero entiendes lo que te está diciendo y hasta es divertido. No digo que es divertido los errores que tienen en su gramática o en su ortografía, pero es divertido que están expresando una idea y tienen la capacidad de contarte una historia o contarte una idea bien empleada en su cabeza, que en su cabeza funciona y está bastante clara y eso te lo puede comunicar a ti. Creo que la escritura puede expresarse así y ahora sí por algo existen los correctores de estilo o la gente que le da un formato más bonito a lo que ya hiciste. Aquí entre nos, yo cuando desarrollé mi tesis,
escribí mi tesis y escribí mis ideas aquí y allá, pero realmente yo no tenía un dominio formal de la puntuación y recurrí a los servicios de Laura como correctora y al final mi tesis quedó impecable porque era una idea clara en mi cabeza, pero la puntuación y todas esas cosas técnicas me las hizo Laura Limón, excelente correctora de estilo. Ok, gracias. Entonces creo que es un ejemplo de cómo como dice Laura, puedes expresar tus ideas, puedes desarrollar todo lo que quieres desahogar de tu cabeza y poco a poco darle una estructura de una manera más consciente, porque también la puedes hacer de manera individual y puedes aprenderlo, ¿no? Todos tenemos la capacidad de aprender estructura, gramática, puntuación y todos esos elementos de la lingüística. Pues depende, o sea, capacidad seguro que sí, ya dependerá de si tengas motivación para aprender desde esa perspectiva, porque no necesariamente tienes que conocer la estructura de la lengua y todo eso para escribir bien. O sea, las reglas ortográficas y gramaticales, pues existe una base que es más sencilla para aprenderlas, pero sobre todo depende de qué sentido tenga para ti conocer esas herramientas. Por eso a mí no me parece que sea... Cuando yo me encuentro con una persona que no escribe bien en ese sentido, que no sé, escribe con faltas de ortografía, no utiliza bien los signos de puntuación, a lo mejor no tiene un dominio muy amplio de vocabulario, pues en lugar de pensar que está mal y que es una persona, no sé, con poco valor, en lugar de pensar eso, pues yo pensaría por qué, o sea, que le faltó motivación o no le da importancia a eso, o a lo mejor es una persona que se desarrolla en ámbitos muy cercanos, donde no tiene la necesidad en cuanto a calidad expresiva, no tiene la necesidad de... ¿A qué me refiero? Cuando uno se comunica, cuando uno desarrolla textos o escritos para un ámbito académico, por ejemplo, necesitas tener un dominio de la redacción porque te va a leer gente que no te conoce o gente que tal vez no conoce tanto el tema que tú dominas y necesitas dominar cierto vocabulario, cierta capacidad de desarrollo de temas, etcétera, para ser capaz de explicar algo. Pero cuando no estás en ese ámbito, cuando solo te comunicas con gente cercana con la que hablas de tu día a día y de tu trabajo o cosas así, pues realmente no tienes tanta necesidad de tener esa super capacidad de comunicación. ¿Eso es malo? ¿En qué aspecto sería malo? Tal vez sí pudiéramos pensar que esa persona tiene limitación para comunicarse y eso puede ser negativo para esa misma persona en caso de que busque desarrollarse más allá del entorno en que se encuentra. Pero eso no la hace una persona mala o una persona con menos valor. Es como, pienso yo que hay que pensar como con una perspectiva un poquito más amplia, solamente a decir, oh sí, eso está mal, o ese meme que dice... pues, como decía, no soy muy fijada, pero no me imagino con alguien que me quiera hacer muy feliz muy con I y feliz con S. Y así eso... ¿Esa mamada qué? La neta. Me refiero a que eso no significa nada, pues. Sí, bueno, es que depende. Obviamente, como lo último que mencionas, creo que las personas tienen cierta fijación en algunas cosas, entonces... pueden delimitar si, o sea, yo no andaría con una persona que tuviera tal cualidad. Por ejemplo, yo, Lupita, no andaría con una persona que le guste tomar muchísimo alcohol, porque no me gustan los alcohólicos, ni andarlos cuidando, ni andar detrás de ellos. Yo creo que es muy respetable, perdón que te interrumpa. No, adelante, para eso es esto. Yo creo que es muy respetable que alguien, o sea, que tú digas, yo no quiero estar con una persona que no mide su consumo de alcohol a mi gusto, ¿no? O que es muy fiestera, o que es lo que sea. Igual de respetable que diga, yo no quiero relacionarme o no quiero tener una pareja que no domine las reglas básicas de la redacción, va. Pero... eso se me hace igual de estúpido que decir no voy a andar con alguien que no sea de mi misma clase social.
Pero es una forma de decirlo sin ser clasista, pero al mismo tiempo estás haciendo eso. Bueno, es que yo siento que este tipo de personas que discriminan o que juzgan este tipo de características de una persona que tiene mala redacción es un aspecto clasista. Creo que socialmente se vuelve un aspecto clasista de señalarlo como una persona ya sea de bajos recursos o con delimitado conocimiento o con una clase social baja, porque hasta cierto punto en determinado año, no me acuerdo si fue por allá del 2018, estaba como de modita no dicha que todos escribiéramos súper bien, con el signo de interrogación al principio y al final, o signo de admiración, o con puntito al final de... Y en redes sociales, en los espacios donde ni siquiera las reglas gramaticales o las reglas o las normativas de redacción son obligatorias en un sentido de que tienes que respetarlas porque pues finalmente es una red social y tienes la libertad de escribir como quieras, pero sí, al menos en mi círculo social, en mis allegados sí llegué a ver, incluso yo, cómo nos comunicábamos y si de repente había un error era de, uy, perdón, y lo escribías bien y un asterisco para evidenciar tu error, pero para que vean que también no eres estúpido y también te sabes esa palabra que lleva un acento en la última letra, no sé. Entonces, tú no querías, o sea, de alguna manera siento que tú como individuo no querías pertenecer a ese gremio de personas que no tenía ese conocimiento porque, no sé, es algo que, como dice Laura, pues se vuelve estúpido porque al final te preocupas de algo que no es tan relevante dentro de un espacio de libertad. Obviamente no vas a entregar un texto académico con faltas de ortografía, vas a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero en redes sociales o en la comunicación interpersonal que tengas con amigos, pues yo creo que sí tienes libertad de incluso usar las bajas en lugar de las altas cuando son necesarias o no. ¿Cómo ves, Morri? Sí, creo que es importante que cada quien se exprese de la forma en que se sienta más cómodo o cómoda. Bueno, dijiste lo de los signos de interrogación al principio y al final. Yo antes no los usaba, pero luego sí los usé, los signos de apertura y de cierre. Porque, ¿en conversaciones informales o en...? Sí, siempre los uso. ¿Por qué? Porque, bueno, yo desde hace mucho tiempo tomé la decisión, digamos, porque cuando era más joven y empezamos a utilizar la comunicación escrita para redes sociales o chats o todo eso, pues yo escribía de la forma que consideraba correcta, ¿no? Mayúsculas, puntuación y todo eso. Y me di cuenta en cierto momento, hace ya mucho tiempo, que resultaba muy artificial usar esa misma corrección, porque tenemos también que tener en cuenta que en redes o en comunicación en tiempo real, digamos, comunicación escrita en tiempo real, el estilo que generalmente domina es el estilo oral. Aunque usemos la escritura, lo hacemos de una forma oral. Entonces no nos comunicamos igual cuando hablamos que cuando escribimos. Y de hecho yo suelo decir que escribo mucho mejor de cómo hablo. Entonces, en ese momento que me di cuenta que mi redacción resultaba muy artificial para comunicarme, empecé a tomar ciertas decisiones con respecto de cómo escribía. Entre esas decisiones fue escribir todo en bajas. Curioso, porque cuando me comunico con alguien por primera vez o alguien a quien considero como de cierto nivel de autoridad, sí le escribo bien, ¿no? Con mayúsculas y todo. Sí, pero ya que ni siquiera que entramos en confianza, ya que yo sé que esa persona sabe que yo sé cómo escribir bien. Hay que asegurarse. Sí, ya me tomo la libertad de escribir diferente. Entonces, ¿sí te importa de alguna manera la perspectiva de un otro hacia tu manera de escribir? No necesariamente, o sea, no puedo evitarlo, sí me importa, pero digamos, como en mi trabajo como correctora de estilo y editora y esas cosas, sí me trato de evitar que digan, uy, la correctora lo escribe mal. Porque también me ha pasado. Entonces es como de inicio digo que pues sí sé cómo se escribe, sí sé cómo se utilizan esas herramientas, esos recursos, pero decido no hacerlo. Okay.
Pero bueno, eso no lo hago con todo el mundo. O sea, cuando conozco a una persona normal, alguien, no sé, del Facebook, por ejemplo, no hago lo mismo. Te digo que lo hago con personas a quienes considero con cierta autoridad, que digo, ok. O incluso en los contextos, pues si es un contacto de trabajo, pues sí se ve chistoso que si es un potencial cliente que vea que escribes en minúsculas, si no te conoce, se lo puede tomar pues de una forma negativa. Valoras tus batallas, como quien dice, o sea, más bien sabes con quién dirigirte. Y aparte, si quieres un intercambio de intereses o buscas tener como un empleo con relación a eso, pues tiene sentido que si hables o escribas así. Pero en relaciones coloquiales y en comunicaciones así coloquiales, sí soy de que uso minúsculas. Y bueno, volviendo a eso, decidí de usar puras minúsculas, no uso el nombre propio con mayúscula y así. Digo que se me hace impráctico porque no le veo chiste. Salvo que haya alguna sigla muy importante que yo creo que se puede confundir si no la uso en mayúsculas, a veces lo hago, pero generalmente no. Y empecé a usar solamente el signo de interrogación de cierre. Y después de toda esta disertación, el punto al que iba es que sí me di cuenta de que había contextos donde sí, a mí sí me causaba confusión no abrir el signo de interrogación, entonces decidí empezar a usar los dos. Okay. Eso lo hice por claridad. Ok. Bueno, pues ahora sí que no es como que nos valga madre, sino que validamos o valoramos como a quién dirigirnos así. Yo también, al menos cuando son enlaces de trabajo, sí trato también de escribir bien, no para quedar bien, sino como que me parece una comunicación decente cuando tengo un interés y sobre todo cuando ese interés lo quiero asegurar. Pues es que es lo mismo como cuando conocemos a alguien, o sea... Muestra lo mejor de ti, ¿no? No necesariamente, o sea, no me refiero a eso. O sea, sí, claro, uno trata de dar una buena impresión de sí mismo, pero más allá de eso me refiero a que si tú vas a un congreso y conoces a un ponente, pues no vas a llegar a saludarlo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿O sí? Hola, hijo de tu puta. Yo digo que no, uno creo que se dirige de forma formal a la persona a la que apenas está conociendo en ese contexto. No es lo mismo que si vas a una fiesta con amigos tuyos y te presentan a un amigo nuevo, pues estás en un contexto de confianza, es amigo de tus amigos, entonces a él sí no le vas a decir, hola, buenas tardes, me llamo Lupita Chávez y soy licenciada en periodismo y... No, pues no, ¿o sí? Yo ahí sí lo saludas, ¿qué onda, güey? A él sí le dices así, ¿no? Es más fácil en ese contexto. Bueno, me ha pasado que con amigos, llego en confianza, pero si hay gente nueva, o sea, gente nueva que son amigos de mis amigos, sí he estado que, hola, buenas noches, ¿qué tal? Y así, y he tenido amigos o buenos días. Y tengo amigos que me resaltan de, ¿esa mamada qué? No andes diciendo esas cosas, porque es como una cuestión bastante formal que no se aplica en contextos sociales. Pero cuando yo acabo de conocer a alguien, sí trato de tener como esa educación. Bueno, pero pues es una barrera que tú tienes de... Sí. Y esa barrera es lo que te hace ser formal, es decir, no es que uno tenga que hablar así siempre, sino que dependiendo de la situación es como sabe expresar. Y pues es lo mismo con las comunicaciones escritas en tiempo real, que tienen esa naturaleza. Ahora sí nos debrayamos bien chido. Ahí van. ¿Nos debrayamos? Espérate. No. A editarlo otra vez. No vimos. Voy de nuevo. Espera. Y después de esta pausa forzada, gracias por esperar. A ver, continuamos. Decía que ahora sí nos debrayamos bien chido. Yo quería volver a la parte de la escritura correcta. Creo que es un tema, a mí la verdad se me hace un poquito irrelevante, pero ya cada quien pensará, no, sí es muy importante aprender a escribir bien. Sí es importante, pero ¿importante para qué? Y también, ¿en qué consiste escribir bien? Y también, pues no todas las personas tuvieron la misma oportunidad de aprender, ni la misma motivación, ni es igual de importante para ellos
escribir bien, a pesar de que sí es necesario en cierto contexto, no solamente formal, académico, sino también laboral. Creo que es bueno escribir bien, simplemente para saber cómo dirigirte a compañeros, clientes o jefes o lo que sea. Pero de eso, a darle un valor como ya moral a la persona que lo hace o que no, o de discriminar sus ideas por cómo escribe, creo que eso ahí es donde ya no... Deja tú que esté bien o mal, ya no tiene sentido, porque ¿qué relación tiene eso con la calidad de la persona? Sí, bueno, yendo ahora sí como a las conclusiones finales, realmente delimitas conocer a una persona por una primera impresión y eso es bueno, eso habla mucho de ti también como individuo, porque no sabes si vas a encontrar a alguien bastante afín a ti y lo estás limitando por esa pequeña impresión que a lo mejor no es tan relevante ni tan importante. De repente, por ejemplo, retomando el tema de los grupos de Facebook donde te enseñan ortografía y demás, a veces las personas que comentan tienen mensajes bastante hirientes o ofensivos para personas que buscan el apoyo o ayuda, y a veces siento que esto hace que la persona pues como que se reprima más o como que se retraiga más de querer saber o de querer preguntar, y pues pendejo el que no pregunta, no el que pregunta. Entonces, yéndonos a este tipo de cuestiones, no lo tomen como, no sé en qué edad tengan ni en qué etapa de su vida estén, pero por ejemplo a mí en universidad en primeros semestres tenía como esta idea de que uy, qué cool la gente que hace esto, por ejemplo que escribe bien y así, y sentía que tenían como un grado acá chido, pero a veces es una habilidad que se da muy bien en una persona, se desarrolla muy bien, pero eso no delimita todo lo que pueda saber o no. Entonces, no se queden con esa impresión. Hay gente que yo conozco que escribe bien chusco, pero es muy buena, por ejemplo, en diseño. Y aunque no sean buenos en algo, a veces son muy afines en compatibilidad o en calidad de personas, y eso no nos exenta de ser como autoridades, de decir tú sí, tú no, porque finalmente vivimos en un mundo compartido donde todos los perfiles somos diferentes, y eso es lo maravilloso de ser humanos, que no hay otro igual a nosotros. Habrá parecidos, pero no igual. Entonces, tomar en cuenta eso. Y iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Jaja. Yo creo que, digo, aprovechando que se te olvidó y para darte tiempo. Sí. Yo creo que es válido las actitudes que cualquier persona tenga, ¿no? No, es decir, si tú que nos estás viendo consideras que no tienes por qué socializar con una persona que consideras que no sabe utilizar las reglas de escritura porque eso denota X cosa en esa persona, está bien, creo que es válido que lo hagas porque pues eres tú y nadie va a decidir por ti, eso es un hecho. Bueno, nadie debería poder decidir por ti. Solamente me gustaría decirle bueno, si es que tú eres así, pues que tengas en cuenta que esa es una actitud prejuiciosa y discriminativa, donde estás alejando a personas con base en un valor muy subjetivo, que tú le estás dando algo que no necesariamente lo tiene solamente porque tú lo pienses así. Una persona que no escribe bien no necesariamente es alguien a quien no le importa, que habrá gente que así es, ese es otro tema. Ya sabes, lo que a propósito utilizan más las, no sé, palabras o la ortografía, etcétera. Eso es otra cosa. Yo creo que en general las personas, no solamente en escritura, sino en la vida, hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos hacer, ¿no? Y eso, pues, naturalmente aplica también a la hora de escribir. Entonces, que tú creas que una persona tiene mayor o menor valor, o mayor o menor afinidad, o mayor o menor lo que sea, porque escriba o no escriba bien según tus propios parámetros, pues ten en cuenta que estás, te digo, teniendo un prejuicio que no necesariamente es como tú lo piensas. Y bueno, pues tener un prejuicio de esa forma, pues para mí te separa de la realidad.
porque te quedas con ideas que no necesariamente no son necesariamente reales, pues. Así es, entonces, ahora sí, como dijo Laura, yo estoy de acuerdo con ella, al menos en ese punto, porque hay cosas en las que no estamos de acuerdo todo el tiempo, pero en este punto sí estoy de acuerdo, y también los invito a que reflexionen sobre eso. Si no soy prejuicioso o discriminativo en esto, en que sí lo soy, porque puede que, por ejemplo, hay gente que escribe muy bien, pero discrimina a los que no escriben bien, pero su percepción de ellos, de sí mismos, es de que no son discriminativos o clasistas, porque quizás no lo definan o no conceptualicen este tipo de actitudes con las personas que no escriben bien, no lo definen como algo discriminatorio. Perdón por usar esa palabra tantas veces, pero pues sí, es lo que es. Entonces, pues yo los invito a reflexionar sobre eso, a pensar recio sobre qué soy yo. O sea, ¿quién soy? ¿Qué soy yo? Yo escribo bien o escribo mal, pero si una persona no escribe bien y me habla, ¿la acepto en mi vida o la tacho de ella? Yo un tiempo sí fui así, lo confieso, pero ya aprendí, la vida me enseña a ser humilde. No es cierto. Bueno, aprendo a convivir y creo que me gusta más esta versión o esta versión que vamos construyendo de nosotros mismos, y me gusta, como dice Laura, no quedarme con esta primera impresión, sino como entender y ver más allá lo que son las personas. Entonces, está muy padre, yo se lo recomiendo y los invito a que reflexionen. Cuéntanos aquí, ¿tú que eres discriminador? ¿Del fandom tóxico o del fandom chido? ¿Discriminas a los demás por su forma de escribir o no? Bueno, ya para terminar me gustaría nada más agregar que aprender a escribir es importante, claro que lo es. Aprender a utilizar las herramientas de redacción, conocer de ortografía, de gramática, de sintaxis y todas esas cositas, me parece que es importante, que es relevante, que es interesante. O sea, la escritura en sí misma creo que es un tema interesante. Simplemente creo que no está padre, lo que no estoy de acuerdo con que se le da ese valor. Considero yo que es como moral, en el sentido de que una persona tiene un valor en sí misma solamente por la calidad de su expresión escrita. Creo que eso es, pues para mí es absurdo, porque no tiene sentido, no hay una relación lógica entre esas dos cosas. Y pues no nos vayamos con la finta, eso es lo que les diría. Es más, déjenos sus comentarios chuecos y mal escritos en este video para poder convivir con ustedes. Si escribes bien, vete de aquí. Bueno, pues sería, creo que de nuestra parte todo. Ya hablamos o entendimos un debraye aproximado de lo que es un tema que es muy amplio. Nos enfocamos en este tema pues prácticamente en el fandom y en algunas otras cuestiones de las que nos debrayamos. Pero finalmente, pues por algo se llama Debrayes este canal, porque empezamos un tema para debrayarnos en el mismo tema con sus amplias y altas gamas de subtemas, como ven. Así que, pues, yo los invito a que sigan viendo nuestros videos. Este es como el cuarto, quinto. ¿Cuántos llevamos? Este debe ser el quinto. Sí, entonces agradecemos a los que nos han estado viendo recientemente, que nos han estado comentando. Nos llena de mucho gusto ver sus comentarios, y también a las personas que también generan contenido y han visto nuestro canal y dan sus opiniones. Pues ahora sí que nos llena de mucho gusto saber esos pequeños comentarios que para nosotras son bastante positivos. Y bueno, los invito a escribir aquí, mal pero escribir. Sería nuestro cuarto episodio oficial sin contar el cáliz. Es verdad, es verdad. Muchas gracias por acompañarnos, y pues como dice Lupita, esperamos ahí sus comentarios mal escritos o bien escritos, a ver si les entendemos. Y pues sus opiniones, qué piensan de la redacción. Y bueno, pues es todo. Adiós. Bye.